Y desde Geroa Bai traemos para el próximo pleno pues una moción en la que volvemos a retomar un tema que hacíamos ya hace un par de semanas en una pregunta parlamentaria también, para proponer que en ese debate que se ha generado en torno a la regeneración, a las medidas de regeneración democráticas que parece que el Gobierno del Estado quiere promover e instar precisamente al Gobierno central a que una de esas medidas, consideremos que sería una medida importante y además reclamada por parte de la sociedad también, sería la de modificar precisamente la Ley de Secretos Oficiales. Lo decíamos hace un par de semanas cuando le preguntábamos a la consejera también la valoración respecto a esto. Estamos hablando de una ley, también una ley franquista, fechada en 1968, que es solo modificada una vez, de forma parcial en el 78 precisamente, y que además está recabando amplios consensos en el Congreso, precisamente por parte de las fuerzas progresistas y de izquierdas, sobre la posibilidad de modificar esta ley, como hemos dicho. Sería importante para dar luz a muchos asuntos que ahora mismo todavía no tienen esa luz necesaria, esa transparencia y esa posibilidad que la ciudadanía conozca esas cuestiones. Estamos hablando de hechos aquí en Navarra tan importantes como son la desaparición y la muerte de Miquel Zabalza, lo sucedido en San Fermín 1978 o los sucesos, por ejemplo, de Montejurra, que recientemente también cumplieron su aniversario. Por tanto, recuperamos esta propuesta, instar al Gobierno de España que en esas posibles medidas de regeneración democrática y en ese debate centre una muy concreta, que es la reforma de esta Ley de Secretos Oficiales para homologarla a una reforma que sea de ámbito democrático, que sea transparente y que arroje luz, como hemos dicho, a muchos casos, a algunos de esos casos con una especial sensibilidad social en el conjunto de la sociedad. Lo pedimos además por higiene democrática y también por garantizar el derecho a las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y, además, para posibilitar al conjunto de la sociedad la no repetición de algunos hechos que, desde luego, son denunciables y sobre los que debemos arrojar luz. Otra de las cuestiones que nos atañe en el debate parlamentario es, como bien sabéis, y se ha dado a conocer, y es pública la propuesta, es pública el trabajo realizado por los servicios jurídicos del Parlamento referidos a la redacción de un futuro código de conducta de este Parlamento. Desde Geroa Bai queremos dejar claro que, desde luego, estamos hablando de un borrador redactado por los servicios jurídicos que recoge, además, propuestas de otras instituciones, parlamentos que ya tienen recogida esta figura en sus propios reglamentos y, sobre todo, recordar al conjunto de los grupos parlamentarios también y al conjunto de la sociedad que estamos hablando del cumplimiento del punto 26.2 del reglamento de esta propia Cámara, que instaba a la Comisión de Reglamento a redactar este código de conducta y a recoger como mínimo una serie de preceptos que debe recoger. Por tanto, en ese momento nadie se opuso a este artículo y a esta introducción de este artículo en el reglamento de la Cámara y, por tanto, como decimos, es necesario el desarrollar ese artículo 26.2. Evidentemente, ante este borrador en el que se recogen estas percepciones, este trabajo para recoger lo que se hace en otras cámaras, pues habrá un debate interesante, desde luego, en la comisión correspondiente, en la Comisión de Reglamento, en la que también Geroa Bai, por supuesto, llevará sus propias reflexiones ante este trabajo realizado por los servicios de la Cámara que también estamos estudiando. Lo estudiaremos y haremos nuestras aportaciones en el órgano que corresponde, como el reglamento lo fija, que es la Comisión de Reglamento. Y también desde Geroa Bai queremos destacar otras dos cuestiones, esta vez que tienen que ver con el ámbito municipalista. Hemos conocido en los últimos, prácticamente en estos últimos 3 días, fin de semana, primero un informe de la Cámara de Contos referido a la situación de zonas despobladas en Navarra, de municipios que tienen que afrontar la lucha contra la despoblación. Hemos registrado una petición de comparecencia para que en este Parlamento la Cámara de Contos pueda informar directamente y explicar el contenido de este informe.
un informe que recomienda, entre otras cuestiones, algo que ya tenemos tasado en nuestra agenda parlamentaria, en nuestro acuerdo programático, que es la redacción de una ley foral contra la despoblación, la evaluación de medidas, además, para atajar un problema que creemos que es importante, además en una comunidad foral como es la Navarra, en la que vemos que hay zonas en las que esta situación, pues desde luego, requiere de medidas urgentes y legislativas. Como decíamos, es un espaldarazo más a uno de los puntos del acuerdo programático, la necesidad de articular medidas, en este sentido, medidas legislativas. También un espaldarazo a trabajo realizado en los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, por un lado Cohesión Territorial, que ya viene trabajando en la redacción de esta ley foral contra la despoblación. Está en la agenda normativa de este año el traer esta ley aquí, y también en el Departamento de Desarrollo Rural, que también tendrá sus propuestas, desde luego, del ámbito rural para Navarra. También poner en valor que este informe de la Cámara de Contos pone en valor precisamente el trabajo realizado en los últimos años desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos en lo referido al Plan Estratégico del Pirineo. Siempre, y hemos defendido desde Geroabai, que era un modelo de gobernanza a tener en cuenta, y desde luego ahora se ve como la Cámara de Contos pone en valor, porque está dando respuesta, como decimos, a un fenómeno tan complejo como es la despoblación, en este caso el Pirineo, pero desde luego habrá que hablarlo para el conjunto de Navarra y esas zonas también, como puede ser la zona media o Tierra Estella, que están sufriendo este fenómeno negativo y al que hay que abordar desde un punto de vista legislativo. Y la segunda cuestión, también del ámbito municipalista, es hemos visto en la prensa este fin de semana como varias entidades locales ya empiezan a mostrar su preocupación sobre el futuro de las reglas fiscales, sobre la vuelta de las medidas fiscales, y ya veníamos desde Geroabai en las últimas semanas alertando de esa necesidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la senda de déficit, de defender el autogobierno de Navarra, de defender las competencias que en materia de administración local tenemos, y de defender además el trabajo realizado por las entidades locales, no solo en los últimos años, sino también en los años de las anteriores crisis, un trabajo que ha merecido no solo dar respuesta, ha posibilitado dar respuesta por parte de las entidades locales a muchas necesidades de la ciudadanía, sino a que la situación económica y la situación de estas entidades locales, del conjunto de la gran mayoría de las entidades locales de Navarra, sea saneada. Por tanto, que estén en una disposición totalmente apta para afrontar los retos del futuro y, desde luego, con unas situaciones, como hemos dicho, económicas a tener en consideración. Estamos hablando que hay 335 millones de euros de remanente en las entidades locales, un 41% más que en 2017. Hablando de estos millones de euros de remanente, tienen que servir por parte de las entidades locales para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, y desde luego cualquier cuestión que haga que estos remanentes no puedan ser utilizados por las entidades locales lo denunciaremos, y haremos desde luego la presión donde haga falta para que no sea así. Por nuestra parte, nada más. Sí, con el tema del código de conducta me gustaría saber si necesitan el apoyo también de los grupos de la oposición para sacarlo adelante, y, de ser así, si les preocupa un poco la postura que ya han mostrado prácticamente todos los grupos de la oposición contraria a ese borrador. Sí, yo creo que evidentemente el Código de Conducta, como dice el propio reglamento, tendrá que abordarse en la Comisión de Reglamento, donde están evidentemente las mayorías, representados todos los grupos parlamentarios, y hará falta una mayoría para sacarlo adelante. Y desde luego lo que nos parece importante es que estemos centrando el debate en un trabajo que empezó en marzo del año pasado, que es cuando se aprobó este artículo, hace más de un año, y se venía hablando durante estas últimas semanas la necesidad de aprobar un Código de Conducta que viene reflejado en el artículo 26.2 del reglamento, y desde luego, como el conjunto del reglamento, tendrá que ser aprobado por mayorías.